respuesta de la oración de alguien. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hola, ¿qué tal familia? Dios bendiga sus vidas, cómo se encuentran, cómo están. Aprovechando esta nueva etapa que tenemos como iglesia de lo que es el modelo de Jesús, hoy quiero darle la primera clase de lo que es la Academia del Éxito, así que quiero que nos sigan por unos momentos y a su vez puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia, amén. Así que vamos a ir, el primer concepto, el primer tema que vamos a manejar tiene por nombre Odres Nuevos. Usted podrá tener muchos conceptos referidos a este título, ya que Odres Nuevos nos trae a la luz muchos conceptos que de una u otra manera nosotros podemos desarrollar en el camino, pero no antes, sino nos vamos a la palabra, a la Biblia, a las Escrituras, para que podamos tener mayor contexto de lo que Dios quiere transmitirnos. Quiero que busquen en su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, 17, donde narra este versículo que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que cuando llegamos a Cristo, Dios empieza a crear una serie de conceptos que son nuevos para nuestras vidas. Uno de los errores que cometen la mayoría de las personas que buscan a Cristo es que quieren trabajar en las cosas de Dios, pero utilizando conceptos del pasado. Con todo respeto, el pasado tiene que quedar en el pasado. La Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas deberían pasar y deberían quedarse en el pasado. Creo que uno de los errores más grandes que hay cuando una congregación o un liderazgo trata de implementar cosas nuevas es tratar de diluirlo y mezclarlo con cosas que deberían quedar en el pasado. Respetamos los fundamentos, los conceptos que deberían conservarse, como lo que es santidad, entre otras cosas. Pero hay algo que debemos nosotros mejorar, que mi Dios es un Dios contextual. ¿Y qué significa contextual? Dios se adapta a las épocas, Dios se adapta a los tiempos. Hay cosas que puede que sean relevantes o fueron relevantes en el pasado, pero estoy convencido que en el presente puede que no encajen. Es por eso que el Dios que servimos es un Dios que siempre trae cosas nuevas, porque Él conoce los tiempos. La Biblia dice que Él es el alfa, omega, principio y el fin. Es decir, es un Dios que traspasa los tiempos. Es por ello que las cosas viejas pasan, no es porque no son importantes, sino porque no son relevantes. Aprende este concepto. Hay cosas que son importantes, otras que son relevantes. Y no digo que no sean importantes, sino es que la relevancia es aquello que es compatible con el presente, que es contextual, que se contextualiza. Es por eso que Dios quiere que tú seas un líder que te integres, que tengas la capacidad de conocer los tiempos y lo mismo lo puedas ir actualizando. Por ejemplo, Jesús llegó a una época donde ya había una idea, donde ya había un concepto o podemos decir doctrinas establecidas. Llegó una época trayendo un nuevo concepto que era el reino. Y este reino trajo consigo un sinfín de discrepancia en las personas. Las personas tendieron a sentirse ofendidas por lo que Dios traía. Incluso la forma de comportarse, cómo comía, cómo compartía, cómo era, hacía que las personas de cierta forma salieran molestos. ¿Y quiénes son esas personas? La iglesia de la época. Había una iglesia en la época que tenía sus costumbres, tenía sus ideales, tenía sus conceptos. Y esto de una u otra manera, en vez de ayudar a lo que Dios iba a hacer, lo que hacían es refutar lo nuevo que Él traía. Pero la pregunta sería, ¿lo que Él hacía estaba mal o estaba bien? Claro que estaba bien. Él era Dios. Él era la palabra escrita que dijo Juan, que se hizo verbo y vino a traer con nosotros alternativa y solución a ese tiempo. Y no solamente ese tiempo, sino es que su palabra era tan relevante que aún sigue siendo útil para nosotros en este tiempo. Entonces Dios empezó a derribar todo lo pasado, trayendo cosas nuevas. Pero podemos evaluar algo. ¿Hubo resistencia en ese tiempo? Claro que sí. Por ejemplo, hay una ley de la termodinámica que dice que todo cambio trae resistencia. Hubo mucha resistencia en los cambios que el maestro traía. Uno de ellos, la resistencia que traía, era la palabra que él transmitía, una palabra fresca que desafiaba todas las costumbres, ideologías del pasado. Por ejemplo, encontramos aquí en la Biblia, en Mateo 28, 2:18, dice que los discípulos de Juan y los fariseos lo criticaban porque no ayunaban. Y decía, ¿cómo es esto que los discípulos de Jesús no ayunan? Entonces, los discípulos de Juan, escuchen esta palabra, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos se hicieron un grupo y empezaron a criticar a Jesús y a sus discípulos porque no ayunaban. Ahora bien, me llama la atención este concepto porque no era Juan aquel que bautizó a Jesús,
No era Juan aquel hombre que le había dicho, este es el Cristo, el hijo que escuchó, que dijo que este es mi hijo amado, del cual yo tengo contentamiento, que él mismo escuchó, que pudo ver la manifestación del Espíritu Santo sobre él, y él mismo dijo que no podía desatar las sandalias de su calzado. Sí, eran los discípulos de Juan que se habían unido con Jesús, aún sabiendo que era el Cristo, estaban en contra de su filosofía. Hay cosas que están en el pasado que de una u otra manera, aunque sepan que son cosas de alternativa de solución, que lo que trae el Padre, independientemente hay veces que el pasado, aún sabiendo que es Cristo, independientemente siguen atacando, siguen afectando el entorno. Mire lo que pasó con estos discípulos. Se sentaron a criticar a lo que Jesús hacía, aún sabiendo que era Jesús. De repente yo puedo pasar a los fariseos, pero los discípulos de Juan es algo como bastante dudoso en el concepto. Pero esto también representa también a la iglesia contemporánea. Hay iglesias que saben que tú estás haciendo las cosas de parte de Dios, pero la manera como lo haces, como le afecta, a veces que la manera de hacer tiende a afectar la verdad que es Cristo Jesús, pero para ellos, porque la verdad sigue siendo absoluta. Luego Jesús les explica a ellos y le dice, sí, mira lo que le dice, ellos no ayunan porque tienen al maestro aquí en casa. O sea, tienen al novio aquí en casa. Cuando el novio se les ha quitado, ahí van a tener que ayunar. Y no estoy diciendo que esto está mal, sino que estamos hablando de tiempo. Diga conmigo allí en casa, la palabra de Dios se aplica en tiempos. Hay tiempo para todo. Por ejemplo, en ese tiempo no era un momento para ayunar, era un momento para regocijarse porque tenían al novio allí, tenían a Jesucristo con ellos. Hoy en día nosotros ayunamos porque Él está en el cielo, pero está el Espíritu Santo aquí. O sea, no es una doctrina que nosotros dejamos de practicar, sino es para que usted tenga como una idea, como los discípulos de una o de otra manera, discípulos que eran de iglesia, personas que eran de iglesia, estaban en contra a lo nuevo que Dios traía. Y lo nuevo, escuche esto, es algo que viene de revelación, es algo que viene de Dios. Es por eso que tú no puedes estar en esta visión sin cambiar tu manera de pensar, sin cambiar esa ideología que de cierta forma en vez de ayudarte lo que hace es dañarte. Hay cosas que no te ayudan, hay cosas que no son relevantes. El Señor quiere que tú cambies y seas transformado para que puedas ser relevante con esta visión. Es por eso que Jesús, cuando llamó a los discípulos, no llamó a ningún rabí entre sus filas. ¿Qué quiero decir con eso? Se dio cuenta que Jesús, pudiendo llamar a discípulos de Juan, pudiendo llamar a fariseos que fueran de su fila, ya que tenían por lo menos certificaciones teológicas, estudios, hasta con Gamaliel, Jesús no llamó a ninguno de ellos. O la pregunta es, ¿por qué no llamó a Gamaliel, que era la persona más inteligente de la época? Sencillo, porque Jesús, para poder implementar un concepto nuevo, necesita gente nueva. Es por eso que el llamado de Mateo 28:19 es hacer discípulos a todas las naciones, porque Dios siempre va a querer personas nuevas para que podamos trabajar con ellas. Y no digo que las viejas son malas, sino que la capacidad de adaptación es un poco más complicada. Las personas tienden a afectarse, las personas tienden a complicarse y para poder trabajar con Jesús tienden a molestarse un poco. O sea, la adaptación tiende a crear resistencia. Maravillosamente la ciencia hoy en día nos comprueba que todo cambio trae resistencia. Siempre va a haber personas que van a hacer la resistencia, pero al final serán cambiadas en el nombre de Jesús. Mira lo que dice la palabra más adelante. En Mateo 2:18-21 dice, nadie puede poner remiendo nuevo en ropa vieja, porque si no el remiendo nuevo termina rompiendo la ropa. Luego dice, nadie puede colocar vino también nuevo en odre viejo, porque si no el vino nuevo termina rompiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos, en el modelo de Jesús, establecer híbridos, porque estos híbridos en vez de ayudar lo que hacen es romper la visión. Hay estructuras, hay organizaciones que tienden a ser rotas porque empiezan a mezclar cosas, lo nuevo, lo viejo, y sin darse cuenta terminan destronando todo lo que es la visión. Amada familia, la visión es algo que no se puede diluir. La visión siempre tiene capacidad de transformación. ¿Cómo así, pastor? Lo que Dios nos entrega en función a la visión es para que nosotros podamos avanzar. Todo lo nuevo que Dios tiene preparado para con nosotros es para que avancemos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas cosas, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios ha preparado buenas cosas, buenas obras para con nosotros y son nuevas.
No puedes creer que lo que Dios tiene preparado a nosotros son cosas viejas, son cosas nuevas. Amada familia, Dios tiene el deseo que nosotros podamos recibir lo nuevo, pero para recibir lo nuevo tenemos que actualizarnos, tenemos que reformarnos en ese sentido. Mira lo que dice la palabra en Efesios 4:24, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según la justicia de Dios y la santidad de la verdad. Es decir, Dios quiere que tú te conviertas en un nuevo hombre, en una nueva imagen, que no tiene que ver nada con el pasado, porque es verdad, nosotros en el pasado puede que no fuimos las mejores personas, o puede que dijimos cosas que lo más seguro es que hoy en el presente nos arrepentimos, pero ¿de qué nos vale traer esas cosas del pasado y ponerlas relevantes en el presente? No, debemos dejarlo atrás, porque las cosas que Dios quiere hacer con nosotros son nuevas cada día. Dios quiere que nosotros nos renovemos a diario, nos podamos transformar, pero ¿cómo podemos transformarnos? Sencillamente, la Biblia dice, renovados en el espíritu a través de su palabra. Su mente va a ser formateada por la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios hacía con todos los que estaban rodeando. Los discípulos cada día avanzaban como personas, se renovaban, se transformaban, porque de una o de otra manera Jesús, el Hijo de Dios, tenía capacidad de ser transformador. Él era la palabra que cambiaba. Su palabra hace el efecto transformador, que lo viejo no exista si no vengan cosas nuevas. Así que miren esto, no podemos mezclar el odre viejo con el odre nuevo. Si hay alguien que llega, que no ha pasado a nosotros, y puede que nos pase a nosotros en nuestras congregaciones, que lleguen gente de otras iglesias a querer asistir en nuestras congregaciones. ¿Qué debemos hacer nosotros como organización? Recibirlos, amarlos y cuidarlos, pero no podemos de una u otra manera permitir que esa información que algunos traen afuera lo coloquen en nuestra visión. ¿Por qué? Porque entonces va a haber discrepancia. ¿No ha pasado que muchas veces por carencias en nuestras congregaciones colocamos personas que solamente tienen que aprendieron a por lo menos orar o a predicar o hacen cosas que de repente nosotros necesitamos, las colocamos en la visión y sin darnos cuenta nos pueden hasta dividir a las congregaciones, pueden dañar a los grupos que tenemos? Es por eso que antes de comenzar, cualquier persona que entre en la visión necesita ser transformado. He escuchado de personas que dicen, pastor, ¿sabe que me dijeron en tal iglesia que nosotros estamos mal porque ustedes hacen esto, porque ustedes hacen lo otro y ellos no lo hacen? Mi recomendación es, trata de escuchar a tu pastor, escucha a tu líder, escuche la visión que se está transmitiendo, porque si escuchas otros conceptos que vienen de afuera, lo primero que puede afectar es donde tú estás fundamentado. Dios quiere que seas permanente y te permita ser renovado constantemente. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en uno de los versículos que me llama mucho la atención, que es en Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, no es que haya alcanzado todo, sino que sea, ni que sea perfecto, sino es que yo prosigo. Él dijo, yo no he alcanzado todo, ni que sea perfecto, sino es que lo que hago es que yo sigo adelante. Prosigo significa seguir adelante. Usted quiere mejorar como persona, usted quiere mejorar como líder, usted quiere ser transformador y mejorar el entorno donde está. Te doy un consejo, sigue avanzando. No permitas que el enemigo te detenga por conceptos que no deberías recibir. Sabemos que hay cosas que pasaron en el pasado, pero debes que dejarlo allá. El pasado es un ancla que hace que las personas se detengan y no puedan seguir avanzando. Es más, terminan retrocediendo. Tú tienes que tener la capacidad de seguir avanzando. Hay yugos que debemos soltar. Hay pesos, cargas que debemos dejar. Escuché un pastor hace tiempo decir que un día fue a un viaje de alpinismo, algo así, y él se llevó un bolso muy pesado y cuando menos acuerde el que los guiaba le dijo que tenían que dejar varias cosas que tenían en su morral. Él empezó a sacar todo lo que había allí. Él empezó a dejar cosas que de repente para él que consideraba que era vital porque lo podía ayudar en su futuro. Sin darse cuenta, cuando empezó a subir la montaña y él pensando en las cosas que había dejado, se dio cuenta que lo que había dejado era necesario porque le producía un peso innecesario. No era necesario. Entonces él siguió avanzando y se dio cuenta que lo que había dejado lo había ayudado a que su carga fuera más ligera y pudiera llegar más lejos. ¿Quieres llegar más lejos en esta visión, en este ministerio? Mi recomendación es que dejes todas las cosas atrás. Deja todas las cosas atrás para que podamos seguir avanzando. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, si me lo permiten. Mira,
Jesús tenía una manera de hacer las cosas. Jesús no solamente demostraba con palabras, sino también con hechos. Esto era tan sorprendente porque las señales y todo lo que podía pasar en Cristo Jesús estaba condicionado a un día. Es decir, las personas por religiones o el pasado condicionaba lo que podía hacer Jesús en el día. Si encontramos en la palabra un ejemplo que podemos colocar es en Mateo capítulo 2, versículo 23 al 28. Jesús iba caminando con los discípulos y tenía hambre. Y se acercó a ciertos sembrados y envió a los discípulos a buscar arrancar trigos de la sembradíos. Y los fariseos que estaban cerca, que me llama la atención, mire, yo quiero decirte algo de parte de Dios. El pasado siempre estará cerca para acusarte. Siempre habrán personas que van a juzgar de lo que haces en el presente, que según ellos, según su cosmovisión, está mal. Te doy una recomendación, no los escuches. O mejor dicho, enséñales a ellos para que se den cuenta que ellos son los que están equivocados. Mira este concepto y me llama la atención poderosamente. Dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban recogiendo espigas, vinieron los fariseos y le dijeron que por qué hacían esto el día de reposo. Jesús literalmente le dio a entender porque teníamos hambre. Es más, no sé si se acuerdan ustedes que en la Biblia hay un hecho donde el rey David llegó al templo con mucha hambre y tomó el pan que le correspondía a los sacerdotes, que solamente ellos podían comer, y comió él y comieron sus discípulos, o las personas que estaban con Jesús, con David en ese momento. El día de reposo le dio a entender que fue hecho por el hombre, no fue hecho de cierta forma para que el hombre se beneficiara en un sentido, porque el hombre como que quería condicionar. Mira lo que dice la palabra y cómo continúa. Dice la palabra de la siguiente manera: el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, que es el Señor, aún está también en el día de reposo. Dios lo que quiso dar a entender que Él sigue siendo Dios en el reposo y sigue siendo Dios en cualquier lugar. No limitemos a Dios en los momentos donde aparentemente la religión o lo que tenemos en el pasado pueda condicionar lo que Dios pueda hacer. Sí, mira, Dios no limita los días. Dios no limita las costumbres que puedan ser diseñadas por el hombre. Dios, cuando quiere manifestar su gloria, nos manifiesta aún cuando estás en reposo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y podemos encontrar más adelante que Él tuvo esa capacidad, eso lo nuevo que Él traía, tenía tanta efectividad en las personas que creaba revuelo en todos ellos. Las personas le seguían, los fariseos serían confrontados, pero la gente lo seguía porque Jesús era un poco más práctico. Jesús cuando tenía hambre comía, cuando tenía que descansar descansaba, cuando tenía que dormir dormía, y para los demás creían que si era el Hijo de Dios, según su idiosincrasia, Él tenía que ser diferente. Quiero decirte esto, el Dios que servimos no es como tú lo piensas. El Dios que servimos puede traerte sorpresa porque cuando Jesús vino a la tierra era un poco más humano que los mismos religiosos de la época. Eran un poco más robotizados y tenían características diferentes a lo que era Jesús. Cuando Jesús causaba algo y hacía algo diferente, lo nuevo hacía que la gente le siguiera. Mira, la gente siempre va a seguir a las cosas nuevas que a la vieja. La gente siempre tiene mayor receptividad cuando ve algo nuevo y cuando esto nuevo viene de Dios. Encontramos más adelante que cuando Jesús hacía hazañas, traía multitudes y le seguían. En una oportunidad Jesús liberó un endemoniado en la sinagoga y ¿sabe qué pasó? Hubo revuelo. Muchas personas le seguían por lo que había causado. También sanó la suegra de Pedro. ¿Y qué causó? También lo mismo, las multitudes le seguían. Pero hay un caso que me llama más la atención, que fue el leproso. El leproso eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Cuando él salió de la sinagoga, escuche esto, salió de la sinagoga. El día de reposo entró a la sinagoga y enseñaba y administraba sus doctrinas para enseñar como quien tenía autoridad. Y como los escribas por ahí en la sinagoga de ellos, había un hombre que tenía espíritus inmundos. Dice la palabra que él vino y los liberó. Entonces ellos decían, ¿quién es este? ¿Qué doctrina es esta? Que aún los demonios se sujetan a él. Pero escuche esto, estaba causando un efecto. Había gente que estaba siendo liberada y sin embargo ellos de una u otra manera se ofendían por lo que él causaba. Dios siempre traerá cosas nuevas a las personas y estas cosas nuevas para que ellos puedan conocer su gloria. Dice la Biblia que cuando él sanó
A un leproso también, dice esto, dice, le trajeron a muchas personas que tenían enfermedades y uno era un leproso. Y este leproso cuando lo sanó le dijo, no le cuentes a nadie. Y aquí es donde me quiero concentrar en los últimos minutos. Él le dijo que no le contara a nadie, no era porque a Jesús no le gusta la multitud, sino que en el modelo de Jesús, Jesús nos enseña, o la manera que él lo hizo, es que él no solamente quería que la multitud le siguiera, él quería atenderlos a todos. Me llama la atención que le dijo al leproso que no dijera a nadie, al leproso, no le digas a nadie, pero como que el leproso lo dijo al revés, fue y le contó a todo el mundo. ¿Y sabe qué pasó? No podía entrar a Jesús luegamente a las ciudades. Tenía que estar en lugares desiertos y la gente llegaba a él y le corría. Jesús tuvo que hacer acciones de milagros para poder cubrir las necesidades de muchos. Porque si algo aprendemos en el modelo, en esta nueva visión, es que el propósito es cuidar personas. ¿Sabes qué? El antiguo concepto es que quieren llenar cantidades de personas, pero sin ver por ellas. Jesús no quiere llenar personas. Jesús quiere cuidarlos a todos. Es por eso que cuando llegó Jesús, ¿será que Jesús tenía razón? Jesús quería entrar a las ciudades, pero ya su fama llegó tan lejos que no podía entrar a las ciudades. Y las personas llegaban a él, cuya intención primordial es que él quería ir a las personas. Cuando hagas las cosas bien, cuando Dios te utilice, amada familia, porque estoy convencido que en el grupo familiar donde tú estás, vas a causar revuelo. Dios te va a usar tremendamente y la gente va a llegar a ti, pero tú no vas a dejar de ir. Es más, Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Nosotros somos los que vamos, pero la gloria de Dios es tan grande en nosotros que terminamos nosotros causando efectos positivos en las personas y las personas van a ti. Pero quiero darte una noticia, cuando vayan a ti, tienes que seguir creyendo en Dios porque la gente va a necesitar respuesta. La gente cuando vaya a ti va a necesitar que tú los atiendas. Me llama la atención que en una de esas actividades lo siguieron tantas personas que llegó un momento que tuvieron hambre. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Hizo un milagro, oró por unas alimentaciones que había, multiplicó el pan y los peces y alimentó a todos. Pero no fue por el poder de Dios que pudo hacer eso, porque como persona individual no podía hacerlo. Va a llegar un momento que tú vas a ser desafiado por Dios en el lugar donde estás, por lo nuevo que traes, porque lo nuevo que trae Dios no solamente viene con palabras sofisticadas, sino también viene con señales. Prepárate porque vas a profetizar. Prepárate porque vas a sanar personas a través del nombre de Jesús. Pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Vas a liberar endemoniados y la gente va a ver en ti que hay algo nuevo que funciona. Porque honestamente el evangelio, si no tiene poder, solamente son palabras. Los fariseos, ellos conocían, la gente conocía a los fariseos, pero las iglesias solamente, o los lugares estaban llenos en la sinagoga, pero no había gente afuera que buscara a Dios. Jesús vino a buscar los de afuera, no los de adentro. De repente los de adentro se acostumbraron a un sistema, pero hay gente de afuera que no está acostumbrada a un sistema. No quiere ni siquiera escuchar un sistema, quiere escuchar respuestas de Dios. Quiere ver señales, quiere ver respuestas, quiere que la gente lo atienda. Llegará el momento que te va a tocar a ti a ser desafiado por Dios para orar por ellos, para demostrar el poder de Dios y ellos te van a seguir a ti. Es por lo que Dios hace en tu vida, no es por lo que tú enseñas en el pasado. Hay cosas que nosotros podemos reevaluar en las Escrituras y no es tan diferente a lo que nosotros vivimos. En la vida hay muchas iglesias, en este planeta hay muchas iglesias y congregaciones, pero ¿quiénes son los que asisten? ¿Quiénes son los que van? Los que están acostumbrados al mismo sistema. Pero ¿cuándo son las iglesias que crecen y que son bendecidas? Son las iglesias que predican cosas nuevas y que no solamente predican cosas nuevas, sino tienen respaldo de Dios. Le voy a decir algo. Cuando las cosas vienen de Dios, hay respaldo de Él, más con las señales que Él mismo hace. Le voy a decir algo, Dios respalda su palabra. ¿Y cómo Dios respalda sus palabras? Con señales. Mira, cuando Dios predicaba, sanó un leproso, sanó a la suegra de Pedro, sacó muchos endemoniados. Y la gente lo seguía por eso. Las señales es para que aquellos que no creen, dice la Biblia, puedan creer. Entonces, lo nuevo que Dios trae no solamente es palabra, familia, también son señales. Y en el nuevo modelo, en la nueva visión que Dios nos entrega, quiere que tú aprendas a ser un odre nuevo. Está dispuesto a recibir siempre el vino nuevo, porque hay muchos que se van a beneficiar de ti. Hay muchos que necesitan de ti. Y estoy convencido que vas a ser bendecido ahí en el territorio que Dios te asignó. En esa célula, cuando llegues, Dios te va a usar tanto
con palabras nuevas y a su vez con señales que no todos han visto. Y eso va a hacer que tu célula crezca, que tu iglesia, amado pastor, pueda crecer. Todo eso lo causa Dios, porque lo nuevo que trae Dios siempre es relevante en los tiempos. Vivimos en tiempos cambiantes y lo único que no cambia es la palabra. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Eso quiere decir que Dios siempre tendrá palabras que se adapten en los tiempos. Siempre habrá señales nuevas, siempre habrá milagros extraordinarios y milagros nuevos. Pero necesitamos gente que tenga la capacidad de ser transformada y renovada. La palabra de Dios no es compatible con sistemas análogos donde no quieren ser formateados. Hay sistemas que no se pueden actualizar, pero Dios quiere que seas como un teléfono de última generación, como los iPhone, que tienen la capacidad de actualizarse solo. Dios quiere que tengas la capacidad de reformarte y de actualizarte. No importa el nuevo software que venga, no importa lo que venga, siempre tengas la capacidad de renovarte. Tú puedes hacerlo, pero necesitas recibir esta palabra. Necesitas ser transformado y renovado, porque la visión no es compatible con las cosas pasadas. La pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, dice la Biblia, que nos asedia. Vestido ahora de la armadura que Dios ha establecido, pero el viejo hombre tiene que estar atrás. Renovados en el espíritu de vuestro entendimiento a través de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que esta mente no es correcto. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Entiendes lo que trato de decir? Dios quiere que tú puedas crecer, pero no lo vas a hacer si no cambias primero. Así que Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Así que atentos a los próximos temas que vienen de Academia. Un abrazo, le habló su amigo Pastor Eliseo Romero. Amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place. Somos la respuesta de la oración de alguien. You laid down El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.